Saludos a todos, un sábado más en Biblia en Arquetipos. Hoy vamos a estar hablando del árbol de la vida. Vamos a tocar conceptos de la anatomía del árbol, las dimensiones del árbol de la vida, el infinito y la contracción del infinito. Así que cuando se creó todo, al comenzar todo, el eterno es infinito. El eterno es infinito y cuando Él decide crear nuestra realidad material, nuestra realidad finita, ¿qué sucede? Que el infinito se contrajo para que se creara este espacio de la nada, donde al contraerse el infinito, cayeron fragmentos del infinito en la nada. ¿Qué sucede? Que al infinito contraerse, se crea lo que es la relación del dar y recibir. O sea, al estar esta realidad finita, esta realidad material, ahora hay una necesidad del infinito de darle a la nada, de darle a la materia, de dar a nosotros, que somos entonces esa vasija receptora, y se crea esa relación del dar y recibir. Caerse la materia, ahora hay conciencia del infinito. Pero como el infinito no puede habitar, o sea, no se puede manifestar en su magnitud en esta realidad material. ¿Por qué? Porque dejaría de ser la finitud. Pues, ¿qué sucede? Que se creó para enviar la luz de una forma, una forma filtrada, que nuestra realidad la pueda recibir, que nosotros seamos capaces de recibir, porque no podemos recibir una luz en alta potencia porque nos morimos, nos fulminamos, como ya he explicado en otros videos. Pues para que esa luz del infinito entrara a nuestra realidad material, entonces tienen que haber unos filtros de esa luz. Tienen que haber unos filtros de esa luz que, que perciban la luz, filtran la luz, o sea, para que nosotros la podamos recibir. Y eso son llamadas las dimensiones del árbol de la vida, los sefirot. ¿Qué significa? Ustedes saben que el Eterno, y lo dice aquí les voy a leer este versículo que dice en Salmos 8, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí dice que son obra de tus dedos. Hay 10 dedos. O sea que hay 10 dimensiones, 10 sefirot, que son donde se filtra esa luz del infinito, y todo tiene que ver con el árbol de la vida. Ahora vamos a ver lo que es la anatomía de un árbol. La anatomía del árbol está en la semilla que se planta, están las raíces, el tronco, las ramificaciones, las hojas y el fruto. Pero en este caso, el que planta la semilla es el Eterno, que es quien se contrae, crea esta realidad, esta finitud, y, y ahora tenemos conciencia del infinito. Él plantó la semilla. Están las raíces, que viene siendo esa parte que no vemos del árbol, porque desconocemos, porque está debajo de la tierra. Está el tronco, que es ese canal de nutrientes para las diferentes ramificaciones que vendrían siendo las dimensiones. Y están las hojas, que es la que convierte esa energía solar en química y cambia de forma esa energía. Es lo que se conoce como la fotosíntesis. Y están las ramificaciones. Y están los frutos, que es ese que contiene la semilla para dar vida a nuevas plantas. Ahora, vemos este árbol es a la inversa, porque el Eterno mira este árbol de la vida a la inversa. El Eterno planta la semilla, están las raíces que reciben de esa luz del Eterno, está el tronco, que es el que va a distribuir, no lo conocemos, y va a distribuir esa luz a las diferentes dimensiones, a las diferentes ramificaciones, y
están las ramificaciones, que es la que distribuyen, que vendrían siendo las dimensiones que distribuyen esa luz para que las hojas puedan recibir esa luz, para que la luz vaya de una forma distribuida, de una forma equilibrada. Y las hojas es cuando se transforma esa luz, esa energía solar en energía química. O sea, eso es cuando una sustancia se convierte en otra. Y en lo espiritual es cuando nosotros recibimos una energía, pero nosotros somos capaces de transformarla en materia. En materia. Por eso cuando tú creas una casa, eso fue una energía que el Eterno te envió y tú la convertiste, la transformaste en materia. Eso tiene que ver con las hojas del árbol. Y el fruto es que contiene la semilla para dar vida a nuevas plantas. Y como nosotros también, porque del Eterno viene la semilla, pero nosotros también en los frutos tenemos semillas que nosotros plantamos para crear y volver a seguir creando realidad material. Y como nosotros plantamos una semilla para recibir luz con nuestra oración y con nuestra meditación. Esas son semillas que nosotros plantamos y nos convertimos en una relación de causa y efecto con la luz del infinito. Porque nosotros plantamos una semilla que es la oración, plantamos una semilla que es la meditación, entonces recibimos de la luz del infinito, conectamos con la luz del infinito y podemos crear y dar vida a nuevas plantas. Este es el árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol unificado, que está equilibrado. Fue formado con los dedos del Eterno, porque hay 10 dimensiones equilibradas. Y lo vemos porque el árbol donde Java, consumió, ¿verdad? Es el árbol del conocimiento y es un árbol, dice, el árbol del bien y del mal, un árbol fragmentado. Es un árbol en desequilibrio. ¿Y por qué en desequilibrio? Porque Eva, tenía para escoger del jardín, tenía para escoger de los árboles, pero aún la restricción que le pusieron, ella no se restringió, sino que sus ojos se llenaron de más. O sea, sus ojos se llenó de más y de más deseo por consumir. Y hubo un desequilibrio porque ella consumió más de lo que le era permitido. No se restringió. Entonces, eso que hizo, ocurrió un desequilibrio. Así que ese es un árbol desequilibrado, un árbol fragmentado. Y si ese árbol es fragmentado, el árbol de la vida es un árbol unificado, equilibrado. O sea que hay 10 dimensiones en el árbol de la vida que tienen que estar equilibradas, que tienen que estar en equilibrio, porque si hay desequilibrio, se convierte en un árbol fragmentado, que fue lo que pasó con Eva, que sus ojos se llenaron de más y no se restringió y consumió más de lo que era debido y ocurrió un desequilibrio. Y el árbol de la vida tiene que ser un árbol unificado, un árbol equilibrado. Ahora, yo les voy a hablar de las 10 dimensiones del árbol de la vida. Y es que cada dimensión, y como les voy a leer un versículo, aquí en Proverbios 3, dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables, todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. Aquí vemos varios detalles. Dice que bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Aquí vemos dos de las dimensiones, que es la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría es esa parte que tú adquieres, esa sabiduría que tú tienes, esa intuición, que tú recibes sueños, y ese entendimiento es cuando esa sabiduría
tú la puedes organizar y tú la puedes filtrar. Entonces, en ambos son contrarios, pero cuando están equilibrados, ves que los contrarios tienen que unirse y así que se unifica. Cuando tú tienes sabiduría pero no tienes entendimiento, estás en desequilibrio. Te necesitas el entendimiento para equilibrarte. Entonces aquí vemos que dice que larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. El árbol de la vida fue creado con los 10 dedos del Eterno. Mano derecha y mano izquierda. Son 5 y 5. Que habla de equilibrio. O sea que la mano derecha y la mano izquierda tiene que estar equilibrada. Tiene que estar equilibrada y son contrarios, pero que tienen que unirse. Entonces, ahí están las 10 dimensiones del árbol. Las 10 dimensiones del árbol. Que vienen siendo representadas con la sabiduría que viene de la mano derecha y el entendimiento que viene de la mano izquierda. La mano derecha es el dar, es esa representada por Adán, que es el masculino, y la mano izquierda es el recibir, representado por Eva, que es femenino, o sea, la capacidad de dar y recibir. Y así nosotros también tenemos una relación con la luz del infinito. La luz del infinito es esa que da y nosotros somos esa vasija receptora que recibe. Entonces, estas 10 dimensiones que viene siendo la dimensión que es la de donde proviene esa luz del infinito, que es conocida como Keter, y no tiene un arquetipo en sí porque es como el yo en potencia, el yo oculto. Es esa dimensión que es la vasija receptora de esa infinitud, pero no es el infinito, pero es esa vasija receptora de la infinitud que transmite esa luz del infinito hacia las demás dimensiones. Entonces está Keter, está Jokma, que es sabiduría, está Binah, que es entendimiento, y luego vemos lo que es la misericordia y la fuerza o severidad. La misericordia tiene que ver con tu dar y ser misericordioso, pero ser misericordioso en equilibrio. Es ser misericordioso desde la misericordia que tú te tienes a ti mismo. Desde la misericordia que tú tienes a ti mismo, porque dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, no que lo ames más que a ti. Entonces, si tú eres misericordia con el otro, pero no eres misericordia contigo, hay un desequilibrio. Es la misericordia en equilibrio, porque cuando te dije que tiene que ser un árbol unificado, un árbol equilibrado, cuando se da de más en una de las dimensiones, se crea lo que es una cáscara de oscuridad, una clipa, porque se desequilibra. Y eso fue lo que le pasó a Eva, que no tuvo esa restricción y tomó de más. Entonces, cuando tú eres demasiado misericordia, lo que te estás convirtiendo, eso es negativo. Tú tienes que tener restricciones. Y para eso está Jeburá, que es la severidad, es la fuerza, que es cuando tú te estableces límites a ti, te dominas a ti mismo y le estableces límites a los demás. Porque tienes que establecer límites que son necesarios. Entonces, esos dos contrarios tienen que estar en unión para que haya un árbol equilibrado. Y esto está representado, lo que es la misericordia con Abraham. Es arquetipo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el abuelo de Jacob. ¿Y los abuelos qué son? Misericordiosos. Los abuelos dan. Y la severidad con Isaac, porque es el padre de Jacob. Y los padres restringen. Mientras que el abuelo quiere complacer al nieto, todo el tiempo, el padre le restringe y le tiene unos límites. Entonces, Jacob, ¿qué viene siendo?
viene siendo la armonía, Tiferet, que viene siendo el centro del árbol, que es donde está este equilibrio que recibió del dar y recibir. Es esa armonía que hay, de equilibrio. Esa armonía de equilibrio está representado por Jacob, que recibe del abuelo que da y del padre que restringe. Entonces está la otra dimensión, que viene siendo el lenguaje emocional, que está representada por Moisés. Es ese lenguaje que tú te conectas a través de la danza, de la música, a través de expresar emociones más allá de las palabras. O sea, no existen palabras. Puede ser con el lenguaje el lenguaje del alma, a través de la danza. Y está ese Nesach y Hod, que viene siendo representado por Aarón, que es el que tiene el lenguaje más estructurado, que es poder poner el contexto en palabras. Está bien, tienen que estar los dos, porque ahora mismo Moisés se conectaba, no tenía un buen lenguaje estructurado, porque por eso es que tenía Aarón, pero él se conectaba con el Eterno, él se conectaba con esa luz, porque él tenía un lenguaje emocional, pero le hacía falta el tener ese lenguaje estructurado, que esa era la parte de Aarón. Por eso es que las dos tienen que estar equilibradas, porque las dos se necesitan en sí. Y entonces está lo que es Yesod, que Yesod es cuando están, porque la luz baja en forma de rayo, yo lo he explicado, bajan por todas las dimensiones y llega a Yesod, que viene siendo esa parte de nuestro ego, que es cuando nosotros están las influencias sociales, lo que nosotros hemos aprendido, y esa luz que hemos recibido ya va a entrar en nuestra realidad material, y la hemos recibido, pero entonces viene el pensamiento que nos quiere robar. Nos quiere robar esa luz. ¿Para qué? Para que no se materialice. O sea, que bajó la luz por las dimensiones del árbol y llega a Yesod, que viene siendo nuestro ego. Y si nosotros no tomamos dominio, pues pueden robar esa luz. Porque el ego en sí no es malo, es poder dominar nuestro ego. Porque ahora mismo eso está representado por José, porque José se encontró en situación donde él estuvo un encuentro con la mujer de Potifar. ¿Y qué sucede? Que él se dominó a sí mismo. Él se dominó a sí mismo y salió corriendo. O sea, eso fue un dominio de sí mismo, un dominio de su ego. Y pudo salir de esa situación. Y entonces está lo que es Malhut, que es nuestra realidad material, que viene siendo el mundo de la materialidad, el mundo material, que está representado por el rey David. Porque el rey David, él tenía posesiones, representa ese reino material, que viene siendo nuestra realidad material, que es esa luz que hemos recibido del infinito a través de las dimensiones, a través de los filtros de la luz que hemos recibido. Y por eso es que hay luz en la materia, porque la materia es la luz materializada, la luz en menor energía, es la luz en menos densa en nuestra realidad material, pero hay luz allí. Por eso es que muchas personas quieren escapar de la materia, pero nuestro filtro, nosotros debemos canalizar todo a través de la materia, porque ahí es que se ve el producto de la luz infinita que viene a través de los filtros para materializarse. Y esto viene siendo básicamente un resumen del árbol de la vida. Existen otras cosas, que es los desequilibrios. Cuando existen desequilibrios se forman cáscaras de oscuridad y que nosotros debemos corregir, pero eso solo estaré hablando en otro video. Conéctate todos los sábados en Biblia en Arquetipos. Seas bendecido.